Pues bueno, creo que ya tenemos buen foro. Eh, Ahorita vamos a empezar a las 7:05. Los que estén, pues bueno, y los que no, pues adelante. Como quieras, creo que se está grabando. Ahí si los quieren después, adelante. Primero que todo me introduzco, soy el doctor Rodrigo Isaac Lozano. Ya algunos me conocen, algunos no, algunos me han visto por ahí corriendo de repente en el Conde. Eh, yo estoy a cargo pues de lo que es la parte de el servicio de glaucoma en cuanto a lo que es el glaucoma pediátrico o glaucoma congénito. ¿Ok? Estoy a veces los lunes, a veces los viernes, a veces los miércoles, por ahí voy a estar, pero cualquier cosita, pues ahí estoy disponible cuando puedo y ahí me pueden ver de repente. Eh, Hoy pues vamos a estar dando una plática que es la plática justamente de glaucoma congénito primario, pero pues también dedicado a lo que son los glaucomas pediátricos y los diferentes tipos de glaucomas del desarrollo que podemos estarnos enfrentando. Vamos a estarnos enfocando un poquito más en el glaucoma congénito primario como tal, pero pues muchas de las cosas que vamos a estar platicando ahorita, pues como el seguimiento, el tratamiento, el diagnóstico y todo, se pueden extrapolar a los diferentes tipos de glaucomas infantiles o glaucomas pediátricos. Estas, una plática que pues digo, sé que está dirigida para todos, esto era parte de lo que les iba a dar a los R1 en su R0, perdón, nunca se las alcancé a dar, nunca me pude programar, pero pues ahorita ya se las estamos dando. Entonces pongan atención por si les llega algún pacientito de esto. Entonces, primero que todo, lo que viene siendo o para poder definir el glaucoma en estos niños, tenemos que tener por lo menos dos o más de estos signos o síntomas, ¿ok? Que es una presión elevada más de 21 milímetros de mercurio, pues aquí más que todo tomada con Niker, una excavación del nervio óptico sospechosa, pues ya sea que sea un aumento, asimetría, adelgazamiento, lo mismo que vemos en los glaucomas normales. Pero pues aquí tenemos también lo que son los hallazgos corneales. Esto es principalmente, obviamente, para el glaucoma congénito, ¿okay? El glaucoma congénito primario, donde pues vamos a estar viendo pues la presencia de las estrías de Hub y pues un aumento corneal aumentado, dependiendo de la edad y dependiendo pues cuando se presentó podemos ver los tamaños diferentes, pero cuando veamos que hay un aumento del diámetro corneal tenemos que empezar a tener cierta sospecha. Además de pues lo que es la miopía progresiva o el aumento de la longitud axial. Estos pacientes pues, vamos a tener pues, una tendencia más a la miopía porque pues, son ojos grandes de atrás para adelante. Entonces aquí es donde implica mucho, donde es muy importante el seguimiento con la refracción o pues saber refractar a los niños para ver a aquellos con factores de riesgo. La verdad es que la mayoría de los niños que nos van a tocar, o sea, en general cuando vemos a algún niño, pues estos tienden a ser más hipermétropes, porque pues como sabemos la hipermetropía significa un ojo chico en niños, pues es normal, pero un ojo grande, un ojo miope, aunque sí se acepta la miopía en los pacientes menores de un año, o sea, no significa que a fuerzas esté mal, esto puede sí significar algún otro detalle. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si nomás tenemos, bueno, y pues en todo caso que lo podamos un defecto campimetro? ¿Qué pasa si tenemos nomás uno? Pues esto es una sospecha de glaucoma. Aquí también tenemos en los glaucomas pediátricos el diagnóstico o esta área gris que es la área de sospecha de glaucoma. Es cuando pues nomás tenemos la presión, cuando nomás tenemos la excavación sospechosa, cuando tenemos un campo visual sospechoso o cuando tenemos un aumento del diámetro corneal, longitud axial o algo que nos pueda llamar la atención. Si nosotros tenemos esto, vamos a tener que andarlo vigilando y andarlo viendo a ver cómo evoluciona, porque pues también no puede ser glaucoma solamente, puede ser alguna otra alteración que vamos a estar platicando hoy. En sí, el glaucoma infantil, pues lo definimos en estas dos partes principales, como el glaucoma congénito primario y el glaucoma de pediátrico secundario. Metamos a cada uno, que esta es ahorita la clasificación estándar, digo, internacional. Con el glaucoma congénito primario, digamos, o el glaucoma pediátrico primario, pues tenemos el glaucoma congénito primario, que este lo definimos como el neonatal, que este se presenta en el primer mes, el infantil del mes a los 24 y el juvenil que sucede en mayores de 2 años. ¿Okay?
Esta estadificación es importante porque pues, aquellos pacientes que desarrollan el glaucoma congénito que vemos de síntomas o signos desde etapas tempranas, o sea, aquellos que lo desarrollan, digamos, en el primer mes de vida, son aquellos que son un poquito más agresivos y que son aquellos que tienen más alteraciones en o malformaciones de digenesias que son más difíciles de controlar. Cuando se presentan en etapas mayores, pues son un poco más sencillos, responden mejor a nuestros tratamientos. Aparte del glaucoma congénito primario, pues aquí entra el juvenil y ya en los secundarios, pues tenemos las diferentes clasificaciones. Aquí hablando nomás un poquito más al respecto de los congénitos primarios, pues hay que ver si existe si existen anomalías angulares que cumplen los criterios de glaucoma que platicamos, y hay una clasificación específica que a veces sí nos topamos con ellos, que son los glaucomas congénitos primarios de detención espontánea. Son aquellos que, pues, se encuentra la presión normal, los nervios se ven normales, pero tienen otros signos muy típicos de glaucoma congénito primario. O sea, pueden llegar a tener estrías, pueden llegar a tener, pues, una longitud axial aumentada, pero ya con una presión estable, que estos, pues, se llegaron a controlar solos. Tocan muy, muy raramente. Ojalá todos fueran así, pero pues si alguna vez ven uno así que se controló, pues puede ser este caso. Ahora, los glaucomas juveniles de ángulo abierto, pues la diferencia del congénito primario es que no vamos a tener el aumento del tamaño, no vamos el aumento de la longitud axial, buftálmicos, no van a estar, no va a haber anormalidades congénitas oculares o síndromes, no van a estar asociados a algo más. Típicamente son de ángulo abierto o se va a presentar un ángulo abierto y van a cumplir con todos los criterios de glaucoma. Ahora, respecto pues, a los secundarios, pues empezamos con el glaucoma asociado a anomalías oculares no adquiridas, que estas son condiciones predominantes presentes al nacer que pueden o no estar asociados a signos sistémicos. Aquí entra Axenfeld, Peters, Ubia, hipoplasia, aniridia, bastantes, ¿ok? O sea, la idea es que, al igual no es que se aprendan esto, pero que sepan que existen las diferentes clasificaciones y esto nos ayuda mucho, pues, para poder definir, pues, cómo son los parámetros de nuestros pacientes y, pues, cuáles algunos sí necesitan una mayor valoración genética o que, pues, digamos, el tratamiento que... Estaba media para poner en sulcos, ¿eh? No me acuerdo, tú me dijiste la vez pasada que se lesionaba, ¿no? Eh, Cristina, se oye tu micrófono, por favor. Listo, muy bien. Entonces, los glaucomas asociados a enfermedades sistémicas o síndrome no adquirido, pues estos nos pueden ser más comunes, trisomía 21, asociados a alteraciones como Marfan, facomatosis, neurofibromatosis, Sturge-Weber. En el Conde pues tenemos mucha población de Sturge-Weber, los dos. Y el glaucoma asociado a condición adquirida. Estos son no heredados, pero pues esos son típicos por la uveitis, algún trauma, secundario de esteroides, tumores, por secundario de ROP o alguna cirugía que no fue una cirugía de catarata, porque pues esos Me tienen su resta. clasificación, que es el glaucoma posterior de catarata, que pues ahí igual lo vamos a definir dependiendo de la catarata de por qué se presentó la catarata, qué tipo de catarata. Y igual en cada uno de estos, tanto como el pasado, pues hay que valorar cómo están los ángulos, porque aquí pueden ser cerrados, abiertos o con pues, alteraciones en vivo. Este es en resumen cómo lo define el Childhood Glaucoma Research Network, que este es pues, la fundación internacional que juntó la nomenclatura de glaucoma congénito y pues cómo irnos con esta clasificación. Nuevamente la idea de esto pues es que conozcan más o menos cómo son las divisiones para que pues si les llega un paciente, digamos, en la consulta, podamos ir definiendo qué tipo de glaucoma es, porque pues eso también nos define cómo debemos hacer nuestro seguimiento, porque algunos pues como responden mejor a algún tipo de tratamiento, algunos responden inclusive mejor a gotas que otros. ¿Okay? Ahora en sí, pensando directamente en glaucoma congénito primario, este es el primario, como ya hemos platicado, de los niños, incluyendo el del recién nacido, el juvenil, el del neonatal.
Esta, pues depende mucho de la población. Digamos, se ha visto que en la población de Eslovaquia, pues hay una mayor prevalencia. Pero, pues, en general se acepta que es uno entre 10.000 pacientes. ¿Okay? Se va a presentar. El 80% se va a presentar en el primer año de vida, 25% al nacimiento y 60% como a los 6 meses. 65-80% son bilaterales, típicamente son asimétricos, hay un ojo que sí reacciona mejor, otro que pues es muy agresivo, y pues es un responsable de entre el 5 al 15% de la ceguera infantil. En sí, en genética, no sé si tuvieron una plática de genética, pero pues aquí ya cada vez se ha vuelto más importante y ahorita les reitero y les tengo que mencionar que pues existe, o bueno, nuestro servicio de genética está haciendo un estudio grande respecto a los pacientes con glaucoma congénito primario. Entonces, si les llega un paciente a la consulta que no se ha ido a estudiar, por favor, mándelo, porque le hacen un estudio completo y eso nos está ayudando a hacer pues un seguimiento de nuestra población, definir pues qué son los genes que están afectados y pues se han hecho pues varios hallazgos respecto pues a algunos pacientes que se pensaba que era completamente glaucoma congénito primario resultó ser pues otra alteración, fue un secundario o que se han encontrado pues nuevas mutaciones. Pero lo más común o lo que más se acepta, pues es que, uno, pues, pues existe mucha historia familiar, se presenta casi en un 10 al 40% de los casos, pero con una penetrancia variable de un 40 al 10, del 100%. Hay diferentes genes que están afectados, pero el más común es el CYP1B1, que este es el que más asocia, es una expresividad variable, autosómico recesivo, y pues tiene que ver con el metabolismo endógeno de los esteroides y con la formación de la malla trabecular. Entonces, en sí, lo que hemos visto para el desarrollo de esta enfermedad es que hay una alteración en el desarrollo de los derivados de la cresta neural durante el tercer trimestre, alterando la formación de nuestra malla trabecular, haciendo que haya una inserción más anteriorizada del iris, hay un engrosamiento de las vigas trabeculares, hay una compresión de las láminas, o en otras palabras, digamos que nuestra malla está más compactada y con menos espacio, tenemos nuestro proceso ciliar y pues hay alteraciones en la inserción de las fibras del músculo ciliar. Esta es una imagen de microscopía electrónica de un ojo de una malla trabecular de un ojo adulto contra un niño con glaucoma congénito. El que tenemos aquí a la izquierda es el del adulto, que vemos como hay muchas fenestraciones que permiten mucho el pase del humor acuoso, mientras que en el niño pues vemos como este está pues, prácticamente compactado, como si fuera una pared. Vemos unos pequeños espacios por donde deja pasar el humor, pero pues esto hace que este se acumule y pues se nos llega a presentar el aumento de la presión. Al aumentarse la presión, pues como mencionado, pues la mayoría de los pacientes van a presentar algún síntoma o un signo en los primeros 6 meses de vida y pues recordemos la triada clásica: epífora, fotofobia y blefarospasmo. Estos son niños que pues, prácticamente no toleran la luz, que están llorando mucho, que mantienen el ojo cerrado y pues andan con mucho lagrimeo. Muchas veces lo confunden con infecciones, muchas veces como se ve la córnea blanca, piensan que pues tuvo algún otro tipo de alteración, pero pues esto es lo típico a buscar. Además de esto, pues vamos a ver ojos grandes, edema corneal en algunos casos y nuestras estrías de HAP, dependiendo pues a veces de la evolución. Estos son pacientes difíciles de ver. Son pacientes que pues están chiquitos, dependiendo a veces de la edad, pues sí tienen más fuerza, nos dejan abrir los ojos y pues es difícil hacer un diagnóstico completo, digamos, ahí en la consulta. Pues lo que puedan hacer, lo que puedan ver, pues apóyennos para hacerlo. En sí, como diagnóstico diferencial, pues ya platicamos que pues hay asociados a otras anomalías oculares adquiridas. Todas estas anomalías pues, pueden causar que se nos eleve la presión y que se haga un ojo un poquito buftámicos, pero pues, también tenemos algunos ojos que parecen, pero no lo son y no tienen aumento de la presión, como cuando tenemos un aumento de la longitud axial o un diámetro corneal, una megalocornea ligada a X, miopía alta congénita, enfermedades del tejido conectivo o algunas mutaciones. Igual aquí es donde nos apoyamos mucho con el servicio de genética, o sea, si ven algo que se ve sospechoso pero no lo pueden definir, o sea, mándelo, que lo valoren y que pues, nos pueden comentar o nos pueden asesorar. Cuando tenemos alguna opacidad corneal, el trauma obstétrico, distrofias corneales, infecciones, anomalía de epífora, pues puede ser una obstrucción de la vía lagrimal, alguna conjuntivitis, alguna abrasión corneal.
Y cuando tenemos algún aumento de la excavación, pues esto puede ser pues, que sea una excavación fisiológica, hipoplasia del nervio, un coloboma, una foseta, u otras alteraciones. Entonces, sí, hay que hacer una evaluación completa para poder definir qué es lo que estamos viendo y poder ver si esto sí es glaucoma como tal. Aquí pues, es donde pues, existen diferentes estudios con los que nos apoyamos para poder pues, hacer el diagnóstico completo. Como habíamos platicado, pues, o sea, una cosa es lo que vemos en la clínica, la presión, pero pues también hay otras cosas que podemos utilizar pues, para hacer nuestro diagnóstico. Aquí es esencial el ultrasonido. O sea, el ultrasonido pues, nos va a ayudar para ver pues, la longitud axial y como platicábamos, cualquier paciente pediátrico con un aumento, digo, con un aumento de la presión intraocular, pues va a tener también un aumento de la longitud axial por la distensión, la capacidad de distensión que tiene nuestro ojo. Entonces, este nos va a servir como diagnóstico, pero también nos va a ayudar a poder definir si hay estabilidad y pues, si hay alguna progresión. Ya después de los 7 años, pues ya no es recomendado o ya no es tan necesario que lo hagamos tan frecuente, pero en aquellos pacientes especialmente menores de 4 años, es recomendado un seguimiento con este, más o menos 3, 4 meses, dependiendo del estadio. Especialmente en los menores de 2 años, si lo hacemos cada 3 meses, pues para ver cómo va su crecimiento. Hay diferentes tablas de crecimiento, nosotros usamos más aquí la de la derecha, en donde aquí vemos las 3 rayitas que se pueden presentar, son, digamos, el percentil 95, que es cómo va el 95% de la población con su crecimiento, y tenemos que ir trazando cómo va el crecimiento de ambos ojos, ¿okay? Habíamos platicado que pues algunos glaucomas congénitos, igual algunos pediátricos, algunos secundarios, pues son unilaterales. Entonces, hay muchas veces que más le piden el estudio de un ojo. No, siempre pidan lo de los dos, ¿ok? A menos que esté recién operado o algo por el estilo, pero sí pidan de los dos, porque queremos ver o hacer una comparación de cómo va el crecimiento de un ojo contra el otro. Aunque uno esté sano, y el otro esté pues con glaucoma. Si lo tenemos bien controlado, nuestras curvas de crecimiento deben de ser similares, o sea, digamos cómo va aumentando con cada 3 meses, cada 4 meses. Al igual está en el ojo dañado fuera de la curva, pero el crecimiento debe ser igual que el otro para decir que estamos bajo control. ¿Okay? Ahora también pues tenemos otras tecnologías que nos pueden ayudar a hacer nuestro diagnóstico, pues ahora ya tenemos la introducción del OCT de segmento anterior. Este especialmente pues el que se usa es el de dentro del quirófano, porque pues hacer un OCT en un niño es algo muy difícil, pero pues este se ha visto que nos puede ayudar a ver cómo están las anomalías del ángulo para pues hacer un pequeño diagnóstico más certero y ver cómo está, nos está tapando, o la inserción anterior del iris nos puede estar tapando. Igual, pues en aquellos que ya son cooperadores, el OCT de segmento posterior o de nervio óptico nos ayuda para un seguimiento, aunque no hay, aunque nuestras bases de datos, digamos, de los diferentes aparatos no están estandarizadas para los niños. Si hay un niño cooperador que tiene una fijación estable, buena visión, podemos hacer un seguimiento, especialmente si usamos aquellos de tecnología espectral a partir de los 5 años en adelante, porque ellos son los que ya nos pueden cooperar. Se han hecho diferentes estudios en donde ya se hace una base de datos en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen glaucoma, y la verdad es que se ha visto que la pérdida de las fibras nerviosas es muy similar, o la distribución que se va perdiendo es igual a la de los adultos. Entonces, si vemos que hay una pérdida, algún patrón de daño similar, pues podemos darle su seguimiento. No nos va a estar haciendo el marcaje como el adulto que nos va a poner dónde está significativamente disminuido o limítrofe, pero sí podemos, si no sabemos nuestros valores, podemos irnos dando una idea de cómo va el seguimiento y más que todo para hacer un comparativo a través de los años hasta que ya llegue a la edad donde pues, sí se pueda hacer el comparativo por la máquina. Aquí igual, pues estos son diferentes estudios que se han hecho, que han visto que pues, la pérdida es muy similar, siempre enfocada principalmente en los sectores temporales superiores y temporales inferiores, que estos son los que se pueden dañar más fácilmente, así como los adultos. En cuanto a la perimetría, los campos visuales, como decíamos, este es un factor o este es algo que podemos considerar para el diagnóstico del glaucoma pediátrico. Sin embargo, pues si ya de por sí esta es una prueba difícil en los adultos, en los niños pues también es difícil. Entonces, esto se tiene que reservar para aquellos niños que ya veamos que tienen
pues, buena agudeza, que son cooperadores, que te pueden ayudar, que te pueden seguir instrucciones. Entonces, aquí es donde, pues, aunque tenemos la perimetría automatizada, la cinética es la que es un poquito más, pues, digamos, kid-friendly, o sea, es más fácil para ellos porque, pues, como están, le estamos dando un poquito la mano, estamos con ellos, podemos ver cuando están batallando, podemos detenernos a comparación de la automatizada, que, pues, esta solo sigue corriendo hasta que hay muchos errores. Entonces, han hecho diferentes estudios de cómo podemos ver los campos visuales en los niños. Este me gustó mucho porque justamente comparaba el Goldman, el Octopus, un Humphrey, para ver los diferentes niños, pero estos son pacientes sanos, para ver cómo fueran las distribuciones. Aquí vemos en un campo visual de Goldman, como dependiendo del estímulo utilizado, la intensidad de la luz y la edad, veíamos cómo va aumentando su campo visual dependiendo de la edad. Como vemos de los 5 a 6 años comparado contra los 13 a 15 años, hay una mayor área, digamos. Pero esto no es para hacernos una idea. Y si ven, pues un paciente operador desde los 5 o 6 años nos puede hacer un Goldman. Un Octopus desde los 7 a 8 años vieron que pues, era lo más viable. Y un Humphrey, pues estos sí también algunos pacientes de 5 o 6 años podrían hacer y daban valores de, digamos, una desviación de la media que digamos en adultos podríamos pensar que son patológicos, pero pues son normales para estos niños porque todavía no llegan al campo visual de los adultos. Entonces esto, nuevamente, pues estos, nomás para hacernos una idea, ya después de los 12 años ya podemos considerar que podemos compararlos o podemos usarlos igual que los adultos. Esto es para considerarlo en unos puntos. Ya cuando se hicieron estudios de campimetría con los niños con glaucoma congénito primario que podían operarnos para hacernos, se veían anormalidades o escotomas o alteraciones muy similares a lo que hemos conocido siempre, como los patrones arqueados, escalones nasales, disminuciones paracentrales, dependiendo del aparato que estemos usando. Entonces, la verdad es que los cambios que vamos a ver en los adultos son los mismos que en los niños, pero pues el problema aquí nomás es que el niño nos pueda cooperar para hacer un estudio confiable para que podamos dar un seguimiento. Entonces, en realidad nosotros reservamos esta prueba para aquellos niños que típicamente ya están más controlados, pero estamos dando un seguimiento ya después de los 6, 7 años. Y obviamente como digamos, como que el estándar de oro para saber si un niño te va a cooperar es si le puedes hacer si le puedes tomar la presión con el tonómetro de Goldman. Si le puedes tomar la presión con el tonómetro de Goldman, sabes que es un niño que puede cooperar para hacer una campimetría sin tanto problema. Hay unos que sí no quieren hacer el Goldman y pues sí pueden hacerte la campimetría, pero pues digamos que ahí ya, como son pacientes que van a estar bien por el resto de la vida, pues son pacientes que van agarrando confianza y ya sabes quiénes puedes hacerlo y quiénes puedes no. Ahora en sí, respecto al manejo, pues ya hicimos nuestro diagnóstico, ya vimos a nuestros pacientes, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que este es glaucoma congénito primario o alguna de sus diferentes variantes, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues algo muy similar, pues sí tenemos nuestras gotas para los niños, pero aquí el problema es que especialmente con el glaucoma congénito, la terapia médica nomás va a servir en un 12% a corto plazo y un 10% a largo plazo. O sea, más bien todos los pacientes con un glaucoma congénito primario deben ser considerados como quirúrgicos. Y pues nuestra principal cirugía de elección son los procedimientos angulares, que empezamos con lo que es la goniotomía y la trabeculotomía, dependiendo el estado de la córnea. Entonces, respecto a su tratamiento médico, que pues eso es lo que les puede tocar allá abajito decidir qué es lo que van a empezar. Los niños podemos empezar con betabloqueadores, esta va a ser nuestra primera línea de acción sobre los inhibidores de anhidrasa carbónica o los, ¿cómo se llama? Los análogos de prostaglandinas. Aquí funcionan mucho mejor los betabloqueadores. De preferencia, al menos en las guías nos decían que deben de estar un poquito, una dilución más pequeña que la que manejamos aquí con nuestro timolol básico, pero pues en realidad sí no lo toleran. A menos que vean algún problema cardíaco, siempre pregunten a los niños o si tienen algún problema de broncoespasmo, pues sí, no le den directamente su timolol. Podemos usar más que todos los inhibidores de anhidrasa carbónica, como nuestra dorzolamida tópica,
Y pues nuestra acetazolamida aquí es pues muy utilizable o se utiliza además en estos pacientes porque la verdad es que responden muy poco a nuestras gotas. La acetazolamida aquí pues la damos de 10 a 20 miligramos kilo día. ¿Cuánto le tenemos que dar exactamente? Yo prefiero dar la menor dosis posible porque si es un medicamento que cae pesado, son niños que no nos pueden decir exactamente qué es lo que están sintiendo, entonces no nos pueden decir sus parestesias, son niños que tienen mucho riesgo de deshidratación y problemas por el estilo. Entonces ya hemos tenido algunos que pues se deshidratan, que terminan en cuidados, digo, en urgencia de algún hospital pediátrico por estos problemitas. Entonces, tengan mucho cuidado. De preferencia, no es un medicamento que se puede dejar a largo plazo. Recordemos que la acetazolamida es un medicamento que lo dejamos por un tiempo definido preoperatorio de preferencia. Aunque sí podemos haber oído o hablado con algún paciente de que no, a mí me lo dejaron 1 año, 2 años, ok, le fue bien, no le pasó mayor problema, pero pues sí es bajo tu propio riesgo. Entonces, a mí personalmente, pues me gusta si acaso dejarlo unas 2, 3 semanas, que descansen 1, 2 y después otra vez reiniciarlos si son pacientes que no se pueden operar inmediatamente. Hay que tenerlos bajo vigilancia, explicarle a los papás los riesgos que pueden presentar, especialmente que pues si están yendo mucho al baño. Y se puede, si son niños que ya están con una dieta blanda o que ya puedan comer algunas frutas y verduras, darles plátano, darles aguacate, pues eso les ayuda mucho para sus fuentes de potasio. Ahora, los alfa-agonistas, estos quiero que los olviden prácticamente en esta etapa. Los alfa-agonistas no son digo, ya no tenemos la praclonidina, solo tenemos la brimonidina, y la brimonidina solo la podemos dar en niños más grandes, niños de preferencia de mayores de 6 años o por lo menos de 20 kilos. Entonces, el problema es que como si cruza la barrera hematoencefálica, puede causar bradicardia, hipotensión, hipotermia, hipotemia, apnea y la muerte. Entonces, aquí de preferencia no se vayan con la típica de dejar el Critantec. El Critantec para los niños no es algo que podemos dejar aquí. Váyanse con algo más tranquilo, su Eliptic o de Anigot, o si solo es su Yopsoc, su dorzolamida. Y pues los análogos de prostaglandina, pues estos se pasan a segunda, tercera línea. No les causa problemas, pero como sabemos o como ya platicamos, aquí el problema es que tenemos un problema en nuestro ángulo, que nuestro ángulo no se formó correctamente. Entonces los análogos de prostaglandina tienen muy poca efectividad aquí en este tipo de pacientes por su farmacología. Entonces, bien, nos llega el paciente, lo vemos ahí en la consulta, ¿qué le dejamos? Le dejamos su dorsotimolol, le dejamos su acetazolamida, le pedimos su eco, le pedimos sus estudios, lo mandamos para glaucoma y ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Pues nuestro tratamiento quirúrgico, primero que todo, hay que hacer, antes de esto, hacer una exploración bajo anestesia, ver cómo está todo, pero pues si todo está bien, vamos a pasar a nuestra cirugía angular. Como platicábamos, aquí es donde entra la goniotomía, la trabeculotomía, pero ahora tenemos también la posibilidad de hacer otros procedimientos angulares como la goniotomía asistida por, goniotomía así, transiluminada asistida, el GAT, famoso, que esta es una variación, digamos, de la goniotomía. No voy a entrar tanto a eso, yo creo que se lo van a platicar en en los otros rubros, pero pues es una alternativa viable, pero es una goniotomía que en vez de hacerle más una parte del ángulo, lo hacemos 360. La cirugía angular nos va a funcionar más que todo en aquellos pacientes que no tienen otras anomalías como oculares o sistémicas. O sea, por ejemplo, pacientes que tienen Sturge-Weber o que tienen aumento de la presión episcleral, no son los mejores candidatos para esta cirugía. Sí lo promueven, o sea, sí, inclusive ahorita más adelante lo digo de que, oye, pues sí lo podemos considerar, pero no les va tan bien con esto. Especialmente aquellos pacientes que se le nota la enfermedad en el primer mes o del mes al año, es la edad más ideal para hacer este tipo de procedimiento. Ya pacientes mayores de 1 año de edad tienden a tener menor respuesta a este tipo de procedimientos. Igual cuando tienen un diámetro corneal menor de 14 milímetros, son aquellos que son menos agresivos, digamos, su glaucoma y responden mejor a este tratamiento. Ahora, para la decisión, tu goniotomía es cuando tenemos la córnea transparente, que esto nos permite visualizar el ángulo sin problemas, y si no alcanzamos a ver el ángulo, pues es cuando consideramos nuestra trabeculotomía.
Entonces, como platicábamos, glaucoma congénito primario, cuando es de inicio infantil, cuando es temprano, pues les va un poquito mejor. Un glaucoma congénito primario previamente controlado, asociado a algunas normalidades como aniridia, hipoplasia congénita, ectropión uvae. También en como se llama, los Sturge-Weber de inicio infantil, hay diferentes variantes de Sturge-Weber. El inicio infantil es cuando empieza justamente, como decimos, en el primer año de vida. Y luego hay otros que tienen su Sturge-Weber y su problema de glaucoma lo empiezan a desarrollar a los 4 o 6 años. Ellos tienden a responder menos a este tipo de procedimientos. Y cuando pues también tenemos el glaucoma asociado a alguna condición adquirida como el glaucoma uveítico, el secundario esteroides, porque pues estos son alteraciones justamente del malla trabecular, que al ser un corte en esta podemos tener un mayor acceso a nuestros canales colectores y pues tener un mejor control de la presión. Y pues también en el posterior cataracto. Aquí tenemos un video de cómo es la goniotomía. Este es un paciente que operamos aquí en el Conde. Como el paciente pues ya está bajo anestesia general, aquí ponemos unas riendas corneales de Vicryl. Esta es una córnea que sí está ligeramente opaca, entonces vamos a quitar o desepitelizar con alcohol. Quitamos ahí para poder visualizar. Con las riendas, esto nos permite pues jalar a posición nuestro ojito. Y usando nuestro goniolente, pues visualizamos nuestro ángulo. Una vez que visualizamos que sí es viable este procedimiento, alcanzamos a ver un poquito de las características del ángulo, vemos algunas pequeñas sinequias, pero sí alcanzamos a ver que es un ángulo abierto. Voy a adelantar tantito porque son muy atrás. Entonces aquí con una aguja, y lo clave que siempre les digo es que intentemos siempre dirigirla hacia el iris para que el iris nos proteja y que no andemos cortando ahí nuestra cápsula anterior en un ojo sano, en una cápsula de un cristalino sano. Acercamos nuestra aguja del tamaño adecuado y solamente dónde está nuestra malla y vamos a hacer un pequeño corte y ahí es donde se puede ver cómo se va abriendo nuestro ángulo y vemos cómo va cayendo ahí con una pequeña membranita, la famosa y mítica membrana de Barkan, que este es un resto como embriológico de cómo no se formaron nuestras crestas neurales correctamente y causaron que hay una pues, malla, digamos, más espesa sobre nuestra malla trabecular y hacemos aquí un acceso un poquito más directo hacia nuestros canales colectores. Intentamos hacer el corte lo más que podamos. Todo de lo que nos deja. Aquí el ayudante es quien está posicionando el ojo, girándolo a la posición que se pueda para presentar la mayor cantidad de ángulo posible. Si vemos ya cuando nos regresamos se ve más abierto el ángulo porque ya bajó el iris. Ya no está tan estirado hacia arriba. Hacemos más, podemos tener un pequeño sangrado, que pues esa es una complicación esperada. Y ahí mismo en la aguja estamos con viscoelástico, entonces también vamos dejando un poquito de viscoelástico cuando sea posible, si vemos un poquito de sangrado, para empujar un poquito el iris y para hacer como un pequeño tamponado. Acá alcanzamos, vemos que ya está libre. Lo que se alcanza, no estamos viendo si tenemos que liberar más, bajando el iris lo posible, cortando un poquito más para tener mayor acceso. A veces sí está un poquito más profundo. Y listo. Ya nada más adelantando, pues ya salimos. Reformamos un poquito la cámara. Hidratamos puertos. La mayoría de los niños sí dejamos puntos nomás por seguridad. De preferencia, pues dejamos, en esta no la dejamos, pero dejamos o bueno, le corté. Dejas una burbuja de aire también para hacer un poquito de presión. En sí, resultados. Con egotomía, pues sí, sea, tienen buenos resultados en muchos casos. Barkan pues tiene un estudio de 17 años de seguimiento con un 80% de éxito. Schaffer pues tiene 287 ojos con 1 o 2 goniotomías con 94% de éxito si estos fueron operados entre el mes y un año de edad. De aquí es donde nos basamos para decir qué tanto nos puede ir digamos, la edad adecuada para operar.
porque ya después del año de edad, ¿no? Entre el 1 y 2, pues ya es un 30% de éxito, pero pues aquí, por ejemplo, hace poquito operamos una niña de 4 años que queríamos no ser tan invasivos y le fue excelente con la goniotomía. Procter y Parks tienen 20 años de seguimiento, 88% de éxito, uno de sus goniotomías. Aquí cuando dicen uno o dos goniotomías es que, por ejemplo, ahorita en el video, pues hicimos nomás el área nasal. Como segunda instancia puedes hacer el área temporal. Es un poquito más difícil porque justamente la nariz te está estorbando, pero pues siempre es una opción. Hay quienes inclusive pues a veces hacían 3 o 4, inclusive 5, pero ya después de la segunda como que ya el efecto es mucho menos y entonces ya más estás postergando un poquito lo inevitable para saltar al siguiente procedimiento, que no es como tal la trabeculotomía. La trabeculotomía es otro tipo de opción diferente, como decíamos, a la goniotomía. Que cuando se ha hecho un estudio comparativo entre la trabeculotomía contra la goniotomía, pues la verdad es que se ha visto que pues tienen resultados muy similares, pero pues la trabeculotomía está más reservado, se usa más que todo en aquellos pacientes que no se les alcanza a ver correctamente el ángulo, que no podemos hacer una cirugía angular con seguridad, como alternativa a la goniotomía. La trabeculotomía, aquí este sí es un video que me robé, no es el mío. Me lo pongo porque este está larguito, este me lo he cortado. Bueno, muy similar a una trabeculectomía. Aquí en este paciente pues le están haciendo un pequeño flap escleral. Típicamente este lo hacemos más que todo del lado temporal para reservar o para no tocar la superficie superior y dejar esa área reservada para posteriormente si necesitamos hacer una trabeculectomía. Igual se hace un pequeño flap, 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 lo vamos haciendo, pequeño, pequeño. Y aquí lo difícil es lo siguiente, a ver, aquí está. Es exponer justamente canas de Schlemm. Ya una vez que limpiamos nuestro flap, tenemos que buscar dónde está nuestro canal de Schlemm, que pues aquí la mnemotecnia que siempre utilizamos es where white meets blue. O sea, donde tenemos el cambio de blanco a azul, ahí es donde debe estar nuestro canal. Entonces, vamos a hacer una pequeña incisión en esa zona, pequeño corte, donde tenemos que irnos poco a poco exponiendo hasta que veamos un ligero reflujo que nos diga que llegamos a nuestro canal. Y ya se está acercando mucho. Estamos limpiando poco a poco. También lo tenemos que hacer, tenemos que exponerlo lo suficiente para poder meter nuestros trabeculotomos de Hams. Esto ahorita los vamos a ver. Este hay que tener mucha delicadeza porque si nos damos tantito más, pues ya entramos en la cámara anterior. Y no pasa nada, digo, pues lo podemos reformar, pero al ya no tener la exposición, a veces es un poquito más difícil de encontrar nuestro canal. Va cortando, va limpiando. Y ya vemos que se abrió tantito y parece que ahí ya está el canal. Entonces, este es el trabeculotomo de Hams, que tenemos aquí dos piquitos prácticamente. Uno es para ponerlo en nuestro canal y el otro es como guía externa para ir viendo dónde va. Tenemos que meterlo lo más posible y hacer un corte hacia o moverlo hacia adentro para llevarnos todo el trabéculo interno. Y ya después pues se cierra ahí con sutura, muy parecido a una trabeculectomía. Ahorita de las diferentes técnicas que tenemos, pues, o sea, tenemos, como decíamos, la goniotomía, que pues ahorita ya la vimos, trabeculotomía, pero ahora también tenemos variantes de estas que son la circunferencial ab interno, que es como la goniotomía o el GAT que habíamos platicado, en donde pues tenemos que meter un prolene por donde encontramos nuestro canal vía interna y pasarlo 360 para llevarnos los 360 grados de nuestra malla trabecular. También se puede hacer ab externo, o sea, igual como ahorita vimos en la trabeculotomía, en vez de meter el trabeculotomo de Hams, meter un prolene que corra los 360 grados y llevarnos toda la malla trabecular por fuera, digamos. Y
Pues digamos que cada uno tiene su dificultad. El problema con estas circunferenciales es que tenemos que meter este problema adecuadamente y a veces pues agarra una mal dirección y se nos va a otra parte, se va pues, el cuerpo ciliar, se va para atrás, se nos pierde o llega hasta un extremo y se tapa. Porque el problema aquí es que también en muchos pacientes nuestros canales están colapsados, entonces no corren completamente los 360 grados. A veces pueden correr 180 y pues ahí es donde decimos que nos fue bien. Entonces ahí tenemos que hacer otra incisión y sacarlo a los 180 si es posible. Son alternativas viables. Ahorita pues en el Congreso justamente al menos la PEC ya estaba reportando sus casos de éxito con el GAT y pues al menos ellos dicen que pues funciona muy bien. Hay que ver nuestros resultados, hay que ver qué podemos hacer con esto, pero sí es una técnica que tiene mucho potencial de éxito. Ahora también, pues esta se puede combinar con estas técnicas se pueden combinar con otras cirugías de filtración, así como combinar una goniotomía con una trabeculectomía o hacer lo que decimos la trabeculectomía con trabeculotomía, que estos, pues al combinar dos procedimientos, al combinar dos estrategias, digamos, de disminución de la presión intraocular, o sea, abriendo la malla trabecular y haciendo una vía de salida externa o filtración externa, pues tenemos un mayor control de la presión. Personalmente, pues intentamos ahí, o bueno, lo que intentamos hacer en el CONDE es mucho goniotomía en primera instancia. Si estas no fallan, pues irnos por dependiendo del caso de agresividad, típicamente nos pasamos a una trave, que es hacer la trabeculectomía y en el mismo tiempo pues hacer nuestra trabeculotomía. Si es posible, pues en ese mismo tiempo también hacer una trabeculotomía AB externo, circunferencial AB externo o AB interno en los pacientes que son viables. La trabeculectomía, el problema aquí con los niños es que pues tenemos una anatomía alterada, tenemos ojos grandes con pues, escleras muy delgadas, entonces sí tenemos una anatomía limbal distorsionada, entonces hay mayor posibilidad de que tengamos problemas como prolapso del vítreo o que estas pues también se puedan cerrar porque la formamos mal. Aquí pues sí, como decíamos esto, y lo principal es hacerlo en la parte superior, pero el problema que tenemos con nuestros niños es que si de por sí las trabeculectomías son difíciles de controlar porque tenemos el factor de cicatrización, los niños tenemos una cicatrización más agresiva que tiende a hacer que este procedimiento mayor, mayor probabilidad, digamos. Tenemos una cápsula de Tenon mucho más gruesa. Este es un reservorio de fibroblastos que favorece que crezcan. Como ya típicamente están previamente intervenidos, pues hay mayor cicatrización. Y pues como no son pacientes que podemos hacer intervenciones en el posoperatorio inmediato, así como en los adultos que las hacemos needling, les ponemos 5FU o algo así, pues todo depende de que se anden cuidando, que tengan el cuidado necesario los papás, o sea, que eviten que se anden tallando y que le anden poniendo las gotas. En los niños, pues ellos no entienden, ellos tienen suturas, se quieren rascar, entonces pues a veces tenemos que optar por este tipo de estrategias. Esto es un niño, un niño que fue operado. Pero los papás optaron por ponerle un PVC en el codo para que pues no lo doblara y que pues no alcanzara a tocarse los ojos y con eso pues la recuperación fue un poquito más sencilla. Pero pues esto nomás evita una parte que pues es el que ellos se tallen. La otra parte pues es que la cicatrización no sea tan agresiva, que eso es lo que nos hace difícil. Entonces, los resultados, si nos vamos a la literatura, si es una trabeculectomía como primaria, o sea, si no tuvieron algo más agregado. En otra literatura reportan mucho éxito, pues casi un 95%, 86% son como secundarios, 72% de éxito. Ya si lo usan con mitomicina, a 7 años pues puede tener un éxito del 55-60%, pero pues es que la mitomicina nosotros tenemos mucha reserva porque pues decimos que es el gen mexicano. La conjuntiva mexicana y la mitomicina reacciona muy indiferente
y más en estos niños. Entonces hubo un estudio muy importante de la ceguera en donde dieron seguimiento a los niños que fueron operados de mitomicina a 10, 20 años y vieron un riesgo de endoftalmitis de un 10% en estos niños que fueron operados. Entonces, pues sí es algo que tenemos que tener en cuenta o el riesgo que tenemos. Entonces, por eso muchas veces optamos no poner este medicamento, optamos por una trabeculectomía con algún otro tipo de antimetabolito como 5-fluoracilo o una mitomicina muy diluida y especialmente en aquellos pacientes que ya son un poquito más grandes, no digamos menores de 2 años y aún así con riesgo, digamos. Y es por eso que se opta un poco más por los dispositivos de drenaje, pero pues ahorita ya hay diferentes dispositivos y lo difícil aquí o lo que tenemos que tener en mente es que hay que escoger el dispositivo adecuado. Se reserva para casos refractarios, en pacientes pediátricos con glaucoma secundarios, como pues decíamos, Sturge-Weber, y pues tenemos un éxito variable de un 62 o un 92% dependiendo de los estudios. Igual aquí otra tabla comparativa de cada pros y contras de cada uno. Trabeculectomía, la ventaja con esto es que pues no estamos haciendo daño a la córnea, como sabemos, no tenemos nuestro tubo interno, pero el problema es con la mitomicina, todos los riesgos que trae con esto. Mientras que los dispositivos de drenaje, pues la ventaja es que pues estos tienden a ser menos complicados, a tener menos complicaciones inmediatas, pero pues después tenemos el problema de que los tubos se van anteriorizando, van causando pérdida de células endoteliales y pues son niños que pues, les falta todo el resto de su vida. Entonces, si ya le estás quitando endotelio desde pequeño, eh, los estás sentenciando a una QPP más adelante y con un glaucoma, pues es difícil que sí se apruebe. Entonces, esto es lo difícil con estos casos, saber cómo tratarlos. Entonces, siempre que es posible, intentamos hacer una trabeculectomía para ver si podemos diferir lo que son los dispositivos de drenaje, pero pues en algunos casos sí tenemos que optar por ellos. Resultados en sí, pues como decíamos, son variables dependiendo de la literatura. Igual que en los adultos, se considera que hay un 50% de éxito después de los 5 años. Complicaciones, hipotonía. Aquí hay más problemas con los tubos, en donde pues, hay más posibilidad de toque de córnea, extrusión o inclusive endoftalmitis. Como la conjuntiva es muy diferente en estos niños, aquí sí últimamente sí he optado más por cualquier niño que se le ponga un drenaje, que sí se le ponga con un parche escleral, porque ellos sí tienden a adelgazarse más fácilmente y ya hemos tenido pues algunos casos de extrusión y pues que hemos tenido que quitar la válvula. Y bueno, nuestra secundaria. Luego, pues tenemos los procedimientos ciclodestructivos, que son la cicloterapia, ciclocrío. Ya no lo usamos tanto la ciclocrío, pero pues, todavía lo podemos ver pues, en algunos hospitales de bajos recursos, porque sí es una alternativa viable en donde usando pues, frío pues, podemos disminuir un poco la presión. Pero el problema con la ciclocrío es que pues tenía muchos efectos secundarios, entonces digamos, fue sustituida por el láser transescleral que se tiene más experiencia con el láser continuo. Láser continuo, láser transescleral continuo, tenemos más experiencia o hay más experiencia en la literatura para este tipo de casos refractarios, en donde pues, utilizamos diferentes poderes para poder destruir nuestro cuerpo ciliar y con eso disminuir la presión intraocular. Pero pues dependiendo igual de la literatura hay diferentes tasas de éxito. La idea con este, sin embargo, es que no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento que va a tener que estar de recurrencia para aquellos casos que ya no podemos hacer algo más quirúrgico, como pues ya no hay conjuntiva, ya no podemos poner otra válvula, la córnea está muy dañada. Se opta por este tipo de procedimientos en donde pues no hacemos cortes y pues tenemos una mayor tasa de seguridad, pero menor tasa de éxito, digamos, o menor tasa de baja de presión a largo plazo. En sí, con estos procedimientos, pues hay riesgo de inflamación, dolor, pérdida de visión, hipotonía, y pues la tasa de retratamiento aquí es muy alta, de 33 al 70%. Entonces, cuando siempre usamos este tipo de procedimientos, le decimos, esto es un tratamiento temporal. Muchas veces los utilizamos con la idea de esperar a que crezca un poco más el niño y que más adelante pues ya podamos hacer otro tipo de procedimiento porque va a ser más sencillo, con una conjuntiva menos agresiva, digamos, con menores capacidades, digamos, de cicatrización agresiva y que podamos hacer más seguimiento en nuestra lámpara sin tanto problema.
Ahora pues tenemos el láser micropulsado, el Iridex, pues que también ha ido sustituyendo un poquito el láser transescleral, pero usando pues una micropulso, pues su tasa de complicaciones es menor, pero pues también hemos visto que su tasa de éxito es un poquito pues menor también, porque es menos agresivo. Últimamente pues ya se han ido modificando los valores que utilizamos en los niños, ya hemos tenido mayor tasas de éxito, pero nuevamente nos dura un ratito y tenemos que volver a considerar su tratamiento por esto. Pero bueno, ya como conclusión, empezando a hablar sobre el final. El pronóstico con estos pacientes. Estos son pacientes difíciles, como decíamos, o sea, son pacientes que sí podemos tener una solución o podemos llegarlos a tratar, pero son pacientes que raramente reaccionan bien con la primera cirugía. O sea, son de varios. Entonces, como decíamos, tiene que depender mucho de la edad. Hay que hablar desde un principio con los papás de lo que les espera más adelante, porque pues los estudios y lo que hemos visto nosotros, por lo menos los glaucomas congénitos primarios, en el primer año de diagnóstico típicamente entran entre 3 a 4 veces a quirófano. Esa exploración o bajo anestesia o diferentes procedimientos. Entonces, eso es lo que les esperan el próximo año los papás con este tipo de diagnóstico, al menos si son bilaterales. Unilaterales sí baja 2, 3 veces, digamos. Como platicábamos, si entre más rápido podamos entrar con una cirugía angular, tenemos una mayor tasa de éxito. Entonces aquí es importante que se haga un diagnóstico temprano, que se mande temprano a que se haga la cirugía. No pensar que vamos a tratarlo, vamos a esperar a ver cómo está. Si vemos datos que nos digan que esto es glaucoma, ya vamos directo a tratarlo y pues, ahí nos puede ir mejor. El pronóstico visual pues va a depender mucho de cómo vaya cicatrizando, la anisometropía, si es pues, asimétrico, la ambbliopía y el daño nervio óptico. Entonces, pues aquí es importante, como decimos, el tratamiento y que no desistan los papás, o sea, porque muchas veces vienen al principio, desaparecen y no vienen a sus terapias de rehabilitación o lo que es de visión baja. Y aunque se haya controlado el glaucoma, su visión pues no se desarrolló porque no se trató la otra parte. Entonces no hay que olvidar esa partecita. Si se tratan correctamente, la agudeza visual media, al menos en los estudios, es de 20-60, pero sí hay pacientes con glaucoma que pueden llegar hasta un 20-30, 20-25, porque se trataron correctamente, porque pues no desistieron y pues estuvieron con sus lentes, estuvieron con su terapia y todo. Entonces, esto es importante, pero pues si se les deja ir o si se van, pues sí, van a terminar en un 24%, su cuenta dedos, pues. Por eso la comunicación es vital en todos los casos. Decíamos, pues esta es una enfermedad que necesitamos un abordaje temprano, hacer un diagnóstico certero. Ya vimos todas las diferentes tipos de clasificaciones, espero que se les haya quedado algunas, pero pues que sepan que no solo es glaucoma congénito primario, que no es glaucoma secundario, que si podemos identificarlo como los demás, pues mejor. Y pues y ver si podemos irnos a veces un poquito fuera del ojo, o sea, preguntar un poquito más, especialmente con la neurofibromatosis, ver si no tiene algo más ahí escondido, porque al menos ahí en el Conde también tenemos mucha población de facomatosis que a veces ahí están, que se presentan. Y pues también con los pacientes de trisomía 21, nos enfocamos a veces más en que todo en el queratocono o alteraciones en la córnea y no vemos tanto la partecita de glaucoma. Entonces también vigilen esos pacientitos. Como decíamos, identificarlos es esencial. Iniciar el tratamiento quirúrgico lo más pronto posible y pues no olvidar ahorita la rehabilitación visual. Aquí este es un tratamiento multidisciplinario, porque pues típicamente todos los pacientes que nos mandan, los mandamos tanto a visión baja, como decíamos, al servicio de genética, para que nos ayuden con la identificación y pues con su rehabilitación visual. Entonces igual, desde abajo, si pueden, o sea, váyanles indicando esas partecitas, o sea, esas citas, que vayan a genética, que vayan a visión baja, pidan su eco, o sea, que llegue a glaucoma con eco de preferencia para poder dar su seguimiento. Y pues listo. Listo.